En el comienzo estuvo siempre mi firme propósito de no trabajar. No puedo por menos de reírme frecuentemente cuando admiradores desinformados, valga el pleonasmo, encomian mi capacidad de trabajo y comentan: no sé de dónde sacas tiempo para trabajar tanto. ¿Cómo aclararles que nunca, bueno, casi nunca, poquísimas veces tristemente inolvidables, he aceptado trabajar y siempre he considerado tal sumisión a la condena de Adán: amasarás el pan con el sudor de tu frente, menuda guarrada, un indecente fracaso? ¿Cómo precisar que en efecto soy un buen administrador de mi tiempo, concienzudo y nada caprichoso, pero solamente en nombre del difícil arte de evitar el trabajo y no por la pasión de ejercerlo? Como en tantas otras ocasiones, se trata de un malentendido fundamentalmente terminológico, aunque con implicaciones conceptuales y hasta morales. La doctrina vulgar, difundida maliciosamente por los propagandistas de la inevitabilidad del trabajo, establece que cualquier actividad productiva es trabajo, sobre todo si por medio de ella se consigue una remuneración y el imprescindible sustento para cubrir las necesidades de la vida. Mi punto de vista, y me atrevo a creer que el de toda persona con auténtica vocación de libertad y escasa afición a la servidumbre, consiste en distinguir entre la actividad que hace cosas y el desempeño propiamente laboral. La diferencia no estriba en cobrar o no cobrar, por lo que se hace, sino en hacer cosas para cobrar y hacer cosas cobrando, pero que uno haría también sin remuneración, en ocasiones hasta pagando por el privilegio de llevarlos a cabo. El trabajo es una obligación, hija de la necesidad, mientras que la actividad es el ejercicio alegre del deseo. Desde luego no soy indolente ni apático, pero tampoco trabajador. El problema fundamental de las personas con tantas ocupaciones y proyectos que no tenemos tiempo para trabajar es cómo ganarnos la vida. Salvo una fabulosa herencia o la lotería, el asalto a bancos y la estafa a viudas son por supuesto trabajos como los demás, el único medio es lograr escenificar el trabajo sin practicarlo de veras, o sea, lograr que nos paguen por hacer, como si nos costase gran esfuerzo, aquello que haríamos encantados también si no nos pagasen. Se requieren grandes dotes dramáticas, facilidad, por ejemplo, para rechazar la invitación a un cóctel o a un estreno, que nos seducen tan escasamente como los encantos de la guillotina María Antonieta, murmurando en tono abrumado: no puedo ir, tengo mucho trabajo. Sobre todo hay que saber fulminar con una mirada cargada de dolorido desdén al incauto que nos propone la charla que nos encantaría dar o el artículo que rabiamos por escribir, pero omite el tema de los honorarios pretextando: a ti eso no te cuesta nada. Claro que no me cuesta nada, pero si cedo aquí, haciendo lo que me gusta gratis, terminaré teniendo que cobrar por hacer lo que no me gusta, y no es plan, francamente. De modo que hay que aprender a fingir que se trabaja mientras se goza para poder seguir activamente gozando sin trabajar. Y sin pasar privaciones, que, digan lo que quieran los ascetas, nunca mejoran a nadie. Quien es activo pero rebelde al trabajo debe tener tino para seleccionar entre sus juegos favoritos aquel o aquellos que prometen rentabilidad. En este campo algunos somos desdichadamente bastante limitados. Bienaventurados los superdotados para la holganza creadora como Pavarotti o Picasso. Tras descartar la lectura, la siesta y la afición a las carreras de caballos, pronto me convencí de que a mí solo me quedaban dos recursos, placenteros pero inciertamente remunerados: hablar y escribir. Inevitablemente a ellos debía atenerme para conseguir una suficiente prosperidad, y lograrla ha sido el único triunfo notable de mi vida, cuyo definitivo refrendo probablemente es la benevolente paciencia con la que el lector ocasional atienda estas páginas. Ninguna otra hazaña voy a comentarle de aquí en adelante, ni siquiera fechorías más famosas. Solo mi rumia por fin desprejuiciada de un puñado de anécdotas o de querencias. Y por encima de todo, mi único éxito, mi gran triunfo, a diferencia de ti, que me lees, yo he logrado arreglármelas bastante bien sin trabajar, o casi. No me guardes rencor y, sobre todo, no pretendas imitarme si no estás seguro de tus fuerzas o de tu desparpajo. A mí precisamente el empleo a contrario de lo que no debía hacer en la vida me lo ofreció una de las personas a las que más he querido, mi padre. Así, rechazando su ejemplo en lugar de seguirlo, también se aprende de quienes amamos. Y precisamente así demostramos nuestro amor.
porque amamos la nobleza de lo que no pudieron ser tanto como apreciamos la hermosa dignidad de lo que fueron. Mi padre era notario y vivió rodeado de escrituras y papeles legales que detestaba para sacar adelante a su familia, sacrificando su vocación literaria, incluso poética. Luego hablaré de él. Baste decir ahora que yo le vi durante muchos años abrumado de jaquecas y preso de los aranceles, aunque alegre y animoso, tirando con rabia directamente a la papelera los insoportables legajos que luego buscaba por la noche, vaciándolos sobre la mesa del comedor, porque iba a necesitarlos al día siguiente. Y él había aceptado la responsabilidad de pensar siempre en el día siguiente. De pequeños, a mis hermanos y a mí nos gustaba jugar en la oficina de papá, prolongación institucional del hogar, territorio familiar y a la vez intimidatorio, ajeno, público. Esperábamos a que los últimos clientes se hubieran marchado y cuando ya solo quedaba alguno de los oficiales, todos bonachones y amigos, como de casa, practicábamos el escondite bajo las mesas de madera olorosa manchadas de tinta. Los muebles metálicos llegaron mucho después. Y entre los enormes tomos encuadernados en pergamino amarillo del protocolo, que ahora recuerdo como libros de horas o grimarios medievales. Ese reino encantado de los adultos, maravilloso porque resulta incomprensible y también porque era el dominio indisputado de mi padre, me resultaba especialmente emocionante como palestra de juegos, pero nunca atractivo como futuro destino. Y mi padre nunca hizo nada para tentarme a conquistarlo. Un día todo esto que ves aquí será tuyo. No, él solo se resignaba a los papeles tras haberse enfadado con ellos. Nos recomendaba a los traviesos que no tirásemos nada de las mesas y se tomaba un optalidón para su maldita, su eterna jaqueca. Cuando fui algo mayor, puse letra al vaso obstinato de mi rechazo laboral. Sin palabras, mi padre me había dado a entender que trabajar en lo que a uno no le gusta, es decir, trabajar cuando a uno lo que le gustan son actividades no oficialmente consideradas trabajos, es cosa quizá circunstancialmente obligada, pero desde luego poco deseable, a evitar en cuanto sea posible. Y yo me prometí enseguida que quizá me emplease a ratos, por razones crematísticas, pero que nunca sería definitiva e inequívocamente un empleado. A veces me presto, pero nunca me doy, decía a este respecto Montaigne. Y muchos años después leí este párrafo en una carta de Flaubert a Louise Colette que me llegó al alma. Sigo sin comprender cómo se puede existir siendo notario, cómo puede uno ser empleado de un despacho, cómo alguien puede levantarse antes de las 10 y acostarse antes de medianoche, y me cuestiono seriamente que haya seres en la tierra que se dediquen a algo que no sea alinear frases y buscar adjetivos. Salvo levantarse a las 10, porque siempre he sido madrugador, el resto corresponde perfectamente a mi forma de pensar, de sentir y de vivir. Es curioso, pero no recuerdo haber dudado nunca de mi vocación literaria, entendida no como llamada a expresar algo sublime o inédito, sino como capacidad de arreglármelas para vivir leyendo y escribiendo, pero sin trabajar. Incluso en los momentos juveniles menos promisorios, sin reconocimiento aún porque nada había hecho digno de ser reconocido, bajo una dictadura gazmoña enemiga de la palabra libre, expulsado de la universidad, siempre supe que con una máquina de escribir y papel podría ganarme mejor o peor la vida. No estaba seguro de la calidad de lo que produjese, ni lo estoy ahora, pero nunca dudé que podría seducir sin verme obligado a pagar sellos y rubricar escrituras o cosa parecida. Y si no algo más elevado, eso al menos lo he conseguido. Por favor, que nadie espere cosas elevadas de mí, soy alérgico a las alturas encomiásticas. El niño, el adolescente, se salió con la suya. Como triunfo me basta. Ahora, envejecido, me miro al espejo y descubro en mis rasgos ramalazos de semejanza con los de mi padre, al que siempre conocí muy mayor. Me enternecen y me perturban más de lo que podría expresar con palabras. Gracias en buena medida a que él no fue como yo, a que renunció a escribir y se empeñó en trabajar, a que fue responsable y no meramente respondón como yo soy, he tenido un punto de partida suficientemente cómodo para burlar la maldición laboral y ahora impunemente pavonearme ante ustedes. Pero en cualquier caso me enorgullece haberme librado de la maldición de las jaquecas y en silencio, como un ramillete de flores imposibles, le ofrezco esta revancha. Mi modesta rebeldía hedonista es la victoria de su causa. No trabajar significa cultivar la fidelidad a aquello que causa placer y lograr rentabilizarlo. Hay que degradarlo a ratos un poco, claro, pero ese pequeño sacrificio pragmático se compensa con la satisfacción que produce recordar que estamos obteniendo el rescate económico, habitualmente pagado por el tiempo en que estamos secuestrados por algún capataz sin que nadie de veras nos haya raptado del goce.
En mi caso, el goce esencial es leer. Ah, si leer estuviese convenientemente retribuido. Si algún Estado realmente filántropo pagase por página leída y automáticamente la cuenta bancaria se engrosara tras cada novela policíaca o cada tratado de metafísica que concluimos. Yo sería hoy mucho más rico y creo que habría vivido desde la niñez más contento. Probablemente nunca me habría molestado en hacer otra cosa. Pero como solo por leer no pagan, me tuve que resignar a escribir. Una actividad no precisamente desagradable, pero desde luego incomparable con la suprema libertad absorta de la lectura. A la escritura pragmática me he sometido siempre de modo nada caprichoso. Soy muy disciplinado cuando se trata de evitar hacer lo que no me apetece, y nunca escribo 100 páginas si me han pedido 2, ni compongo sonetos malarmeanos en lugar de artículos inteligibles. Me privo fácilmente del placer costoso de dar síntomas constantes de genialidad. Claro que, como suelen recordarse unos a otros los periodistas cuando por la redacción cunde el descontento ante alguna de las inconveniencias de su profesión, peor sería tener que trabajar honradamente.